Imagina que estás sentado en una habitación con poca luz en Berlín. Es el año 1944. Eres una de las mentes militares más poderosas de la historia del Tercer Reich, y sobre tu escritorio hay una pila de informes de inteligencia que estás absolutamente seguro de que son ciertos. Tus mejores agentes lo han confirmado. El propio Führer ha sido informado. Los aliados van a atacar en Paz de Calais, no en Normandía, no en las playas donde los estadounidenses y británicos están sangrando. No, la verdadera invasión, la masiva e imparable, se avecina en Paz de Calais. Así que mantienes tus divisiones Panzer en espera. Esperas. Observas cómo se desarrolla la carnicería en Normandía y no haces nada, porque sabes, estás seguro, que Normandía es solo una distracción. Está usted equivocado. Y el hombre que te hizo equivocarte no es un general. No es un espía entrenado desde su nacimiento en las artes oscuras del engaño. Es un granjero de pollos de Barcelona que habla un inglés pésimo, que fue rechazado por todas las agencias de inteligencia a las que se dirigió y que, operando casi completamente solo, orquestó el engaño militar más elaborado y eficaz de la historia de la guerra moderna. Su nombre es Juan Puyol García, y cuando terminó la guerra, tanto el gobierno británico como Adolf Hitler le otorgaron medallas por sus servicios. Es uno de los pocos hombres en la historia que ha sido condecorado por ambos bandos en la misma guerra. Esta es su historia. Para comprender lo que hizo Juan Puyol García, hay que entender el mundo en el que se adentró. Y para entender ese mundo, hay que remontarse al origen de lo que los historiadores llamarían la operación de engaño militar más trascendental de la historia de la humanidad. Una operación tan asombrosamente compleja, tan intrincada desde el punto de vista arquitectónico, que incluso hoy, 8 décadas después, los estrategas militares la siguen estudiando como el modelo a seguir en materia de engaño estratégico. Para 1944, la Segunda Guerra Mundial llevaba casi 5 años asolando el mundo. Decenas de millones de personas ya habían muerto. Europa era un continente en llamas. La maquinaria bélica nazi, aunque maltrecha y desangrada por sus catastróficas desventuras en la Unión Soviética, aún mantenía un férreo control sobre Europa Occidental. Francia, Bélgica, los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, todo estaba ocupado. Todo estaba bajo el yugo de la Wehrmacht. Los aliados sabían que para liberar Europa debían hacer una cosa por encima de todo: cruzar el Canal de la Mancha y establecer una cabeza de playa en el continente europeo. Sencillamente, no había otra manera. No se puede lograr la victoria bombardeando. No se puede someter a un régimen sin soldados sobre el terreno, sin tanques recorriendo las calles de las ciudades, sin la terrible, agotadora y sangrienta tarea de arrebatar territorio a un enemigo que lo ha fortificado por completo. Pero los alemanes también lo sabían. Adolf Hitler dedicó años a construir lo que él denominó el Muro Atlántico, un sistema de fortificaciones costeras que se extendía desde Noruega en el norte hasta la frontera con España en el sur. Más de 15.000 búnkeres de hormigón, emplazamientos de artillería, campos minados y obstáculos en la playa, todos diseñados con un único propósito: hacer que cualquier desembarco anfibio aliado fuera tan costoso, tan devastador y tan sangriento, que los invasores fueran arrojados de vuelta al mar antes de que pudieran establecer una cabeza de playa. Los alemanes tenían cerca de 60 divisiones estacionadas solo en Francia. El mariscal de campo Erwin Rommel, el mismísimo zorro del desierto, uno de los mayores comandantes militares del siglo XX, había recibido el mando de la defensa de la costa. Había estudiado los desembarcos aliados en el norte de África y Sicilia. Había estudiado el catastrófico ataque aliado en Dieppe en 1942, donde más de 3.000 soldados canadienses murieron, resultaron heridos o fueron capturados en menos de 10 horas de combate. Comprendía lo que significaba un asalto anfibio, y había utilizado ese conocimiento para fortificar la costa francesa con una ferocidad y minuciosidad que dejaron atónitos a los planificadores militares en Londres. El alto mando aliado sabía que un asalto frontal contra una defensa alemana perfectamente preparada y en estado de alerta máxima podría acarrear pérdidas catastróficas. Algunas estimaciones sugerían que, incluso con 48 horas de aviso antes del inicio de la invasión, 48 horas para desplegar sus reservas blindadas, las fuerzas aliadas podrían ser aniquiladas en las playas. Ese era el problema. Esa era la situación imposible a la que se enfrentaban los planificadores de lo que se conocería como Operación Overlord durante el invierno de 1943 y 1944. Necesitaban que los alemanes miraran en la dirección equivocada. En resumen, necesitaban un milagro. Y lo encontraron en el lugar más insospechado e imaginable. Juan Puyol García nació en Barcelona en 1912
hijo del dueño de una fábrica textil catalana. A simple vista, no era un hombre extraordinario. Era de estatura y complexión promedio, con un rostro ligeramente redondeado que la gente solía olvidar en cuanto salía de una habitación. No tenía formación militar formal, ni experiencia en inteligencia. Había estudiado brevemente gestión hotelera y trabajado en la industria avícola. Según sus propias memorias, era un hombre común y corriente que llevaba una vida común y corriente. Pero tras esa apariencia anodina ardía algo extraordinario, un odio genuino, apasionado, casi fanático, hacia el totalitarismo en todas sus formas. Esto es algo que a menudo se subestima, pero es fundamental comprenderlo. Juan Pujol García no se convirtió en espía porque lo reclutaran. No se convirtió en espía porque alguien reconociera su talento y lo sacara del anonimato. Se convirtió en espía por iniciativa propia, impulsado por una convicción tan profunda y personal que marcó cada decisión que tomó durante los siguientes 4 años. Había vivido la Guerra Civil Española. Había presenciado ambos bandos de aquel conflicto catastrófico, sirvió brevemente en las fuerzas republicanas y, posteriormente, con documentos falsificados, también en las nacionalistas. Y lo que la Guerra Civil enseñó, más que nada, fue lo que le sucede a una sociedad cuando triunfa el extremismo. Había visto cómo los fascistas de Franco y los agentes comunistas de Stalin utilizaban a la gente común como materia prima para sus proyectos ideológicos. Había visto cómo los vecinos denunciaban a sus vecinos, cómo asesinaban a sacerdotes, cómo fusilaban a presos políticos sin juicio en la madrugada. Tras la Guerra Civil Española, salió con la firme convicción de una cosa: el fascismo nazi, en particular, era un mal que debía ser detenido. No combatido, detenido, destruido, eliminado del mundo. Y en 1940, mientras veía cómo la Wehrmacht arrasaba Francia en cuestión de semanas, veía cómo la esvástica se alzaba sobre París, veía a Gran Bretaña sola al borde del abismo, Juan Pujol García tomó una decisión que a cualquiera que lo conociera le habría parecido casi cómicamente absurda. Decidió convertirse en espía británico. El único problema era que no tenía absolutamente ninguna manera de hacerlo. En el verano de 1940, Juan Pujol García se presentó en el Consulado Británico de Madrid y anunció que quería trabajar para la inteligencia británica. Fue rechazado con cortesía, pero con firmeza. Los británicos, con el vasto aparato de MI6 y MI5 a su disposición, no solían aceptar voluntarios espontáneos de granjeros avícolas españoles. Lo intentó de nuevo, y otra vez. Cada vez, la puerta se le cerraba en la cara. Entonces hizo algo que, en retrospectiva, es o bien un acto de genialidad o de locura, y la línea que separa a ambos es más delgada de lo que muchos están dispuestos a admitir. Si los británicos no aceptaban su ayuda, acudiría a los alemanes, no porque quisiera ayudarlos, sino porque podía utilizarlos para, finalmente, obligar a los británicos a tomarlo en serio. A finales de 1940 o principios de 1941, aprovechando las conexiones que había cultivado en el panorama político español durante la guerra, Juan Pujol García se puso en contacto con la inteligencia alemana, la AGWER, y ofreció sus servicios como espía. Les dijo que simpatizaba con el fascismo español y que tenía acceso a contactos y secretos británicos. Desde la perspectiva alemana, era justo el tipo de agente que necesitaban en la península ibérica. La AGWER le dio un nombre en clave, tinta invisible e instrucciones para viajar a Gran Bretaña y comenzar a recopilar información de inteligencia. Nunca fue a Gran Bretaña. En cambio, Juan Pujol García se dirigió a Lisboa y comenzó a enviar al servicio de inteligencia alemán informes completamente inventados sobre una red totalmente ficticia de agentes que operaban dentro del Reino Unido, una red que existía únicamente en su propia cabeza. Reflexionemos un momento sobre la audacia de esta acción. No se trata de un oficial de inteligencia profesional con el respaldo de un gobierno. Es un ciudadano particular, actuando solo, sin entrenamiento en espionaje, sin red de apoyo, sin refugio seguro, sin plan de extracción. Si los alemanes descubrieran lo que hacía, lo matarían. Si los británicos descubrieran que un civil español enviaba información falsa a la AGWER en su nombre, podrían arrestarlo como un espía alemán. Estaba jugando con fuego, al borde de un precipicio, y lo hacía completamente por voluntad propia. Y sin embargo, lo consiguió. Para elaborar sus informes ficticios, Juan Pujol García hizo algo que revela una comprensión casi sobrenatural de la psicología humana y la dinámica organizacional. Estudió.
Acudió a la Biblioteca Pública de Lisboa y consultó guías turísticas de Gran Bretaña, horarios de trenes, libros de referencia sobre el ejército británico y ejemplares de periódicos antiguos. Estudió la geografía de un país que nunca había visitado con la dedicación obsesiva de un estudiante de doctorado. Inventó agentes. Les dio nombres, historias, personalidades y peculiaridades. Escribió sobre ellos con ese tipo de detalle específico y matizado que hace que una historia parezca real, porque había leído lo suficiente sobre las islas británicas como para saber que las generalidades vagas se desmoronan, pero los detalles específicos y que parecen verificables pasan desapercibidos. Le dijo a Laguerre que uno de sus agentes, un nacionalista galés, había informado haber visto tropas británicas avanzando hacia Liverpool. Describió el clima en Glasgow. Mencionó los precios de un pub en particular, cerca de una instalación militar. Inventó detalles minuciosos y realistas que ningún espía aficionado en Lisboa habría podido inventar, y lo hizo con tanta convicción que Laguerre comenzó a tomarlo en serio. Lo suficientemente serio como para que empezaran a pagarle. Dinero que esperaban que gastara en su red ficticia de agentes, dinero que utilizaba para mantenerse a sí mismo y a su familia en Portugal mientras continuaba su extraordinaria guerra personal. Mientras tanto, los servicios de inteligencia británicos comenzaban a notar algo extraño. El MI5, el servicio de inteligencia británico, llevaba años interceptando y descifrando las comunicaciones de Laguerre gracias a su extraordinaria capacidad de infiltración en las redes de inteligencia alemanas. Esto formaba parte del programa Ultra, un proyecto más amplio que se basó en el desciframiento del código enigma alemán por parte de los brillantes matemáticos de Bletchley Park, una historia que merece un documental propio y un momento de reflexión sobre lo que la genialidad humana puede lograr bajo presión. A través de Ultra, el MI5 leía los informes de Laguerre enviados por su agente español. Estaban profundamente confundidos. Los informes trataban sobre movimientos de tropas británicas y despliegues militares británicos, pero contenían errores que a veces resultaban casi cómicos. El agente describía lugares inexistentes o lugares reales de una manera que ningún observador real podría haberlo hecho. Poco a poco, con la paciencia metódica que caracterizaba a los mejores servicios de inteligencia británicos, los analistas de MI5 comenzaron a comprender lo que tenían ante sí. No se trataba de un espía alemán. No era un traidor británico, sino de algo que jamás habían visto, un agente completamente independiente, un ciudadano particular, que se había infiltrado en el aparato de inteligencia alemán y les estaba proporcionando información ficticia. Lo siguieron hasta Lisboa. Y esta vez, cuando Juan Pujol García contactó con las autoridades británicas, en enero de 1942, a través de su esposa María Luisa, los británicos no le dieron la espalda. Esta vez, lo trajeron. Le dieron un nombre en clave que llevaría consigo el resto de su vida, Garbo. Según cuenta la historia, recibió ese nombre porque los agentes de MI5 lo consideraban el mejor actor que jamás habían conocido. Greta Garbo, la mejor actriz de su época. Garbo, el mejor actor en el teatro de operaciones más importante de la guerra. Lo que sucedió a continuación fue la transformación de la fantasía personal de un hombre en la operación de engaño más sofisticada de la historia militar. Bajo la supervisión de su contacto de MI5 británico, un brillante y excéntrico oficial llamado Thomas Harris, hijo de madre española y padre inglés, que dominaba ambos idiomas, marchante de arte de profesión y genio de la inteligencia por circunstancias, la red de espionaje ficticia de Juan Pujol García fue sistemáticamente expandida, profundizada y convertida en armamento. Los británicos bautizaron la red con el nombre de Operación Garbo, dentro del marco general de la operación de engaño aliada, conocida como Operación Bodyguard, se convertiría en la pieza central. En su apogeo, la red ficticia de Garbo estaba compuesta por 27 agentes, 27 personas completamente inventadas, cada una con una biografía detallada, una personalidad, un trabajo, una ubicación geográfica, relaciones, hábitos y una razón para tener acceso al tipo específico de inteligencia militar que los alemanes ansiaban. Estaba el agente 1, un oficial británico retirado, ficticio, con contactos en Liverpool. Estaba el agente 3, un estudiante venezolano, ficticio, que estudiaba en Glasgow. Estaba el agente 4, un camarero gibraltareño, ficticio, que trabajaba en la región central de Inglaterra. Había un marinero, un funcionario, un mensajero, un simpatizante fascista y un hombre que afirmaba conocer a alguien que trabajaba cerca de un aeródromo. Ninguno de ellos existió. Todos y cada uno fueron inventados por Juan Pujol García y Thomas Harris,
quienes, sentados en un piso de Jermyn Street en Londres, escribían informes a mano y luego los codificaban con la tinta invisible y los sistemas de cifrado que les había proporcionado la Agüer. El volumen de material era asombroso. A lo largo de la guerra, Garbo envió más de 3.000 mensajes a la inteligencia alemana. 3.000. Es decir, un promedio de casi 2 mensajes diarios durante todo su servicio activo. Cada mensaje debía ser coherente con los anteriores. Cada agente debía comportarse de forma plausible, teniendo en cuenta su ubicación y ocupación declaradas. Cada información debía ser lo suficientemente falsa como para resultar inútil para los alemanes, pero lo suficientemente real como para ser creída. Para que se hagan una idea de la complejidad de la situación, cuando los aliados lanzaron la Operación Touch, la invasión del norte de África en noviembre de 1942, Garbo tuvo que explicar a la Agüer por qué sus agentes no habían detectado los preparativos para esta operación a gran escala. No podía simplemente decir que sus agentes se lo habían perdido. Eso habría destruido su credibilidad. En cambio, ideó una elaborada historia sobre un fallo de comunicación y un agente que había intentado transmitir información, pero que no había podido contactar con las personas adecuadas a tiempo. Luego, hizo que ese agente, recuerden, este agente no existe, enfermara y casi muriera como consecuencia de su fracaso. Los alemanes, en lugar de castigar a Garbo por el fallo de inteligencia, le enviaron sus condolencias y aumentaron su financiación. El nivel de astucia necesario para mantener este engaño durante años, a través de miles de comunicaciones, sin que los alemanes detectaran una sola contradicción interna, es una proeza de resistencia intelectual y psicológica casi imposible de comprender en su totalidad. Juan Pujol García no solo mentía, mantenía un mundo ficticio coherente, una especie de novela viviente, en condiciones de estrés extremo, con su vida y la de millones de personas dependiendo de la consistencia de su relato. Pero todo esto, los años de preparación, los miles de mensajes, la red ficticia cuidadosamente construida, conducía a un único momento, una única operación, el engaño militar más importante de la historia. A finales de 1943, el alto mando aliado comenzó a planificar en serio la Operación Overlord, la invasión de Normandía. Finalmente, se fijó la fecha para junio de 1944. Se eligió el lugar, 5 playas en la costa normanda francesa, con los nombres en clave de Utah, Omaha, Gold, Juno y Soule. El desafío era el siguiente. Si los alemanes sabían por dónde venía la invasión, podrían concentrar sus fuerzas, en particular sus divisiones blindadas Panzer, y destruir a las fuerzas de desembarco antes de que pudieran establecerse. Sin engaño, las playas de Normandía se convertirían en una potencial masacre. La solución fue la Operación Fortitude, en concreto, la Operación Fortitude Sur, una masiva campaña de engaño aliada diseñada para convencer a los alemanes de que el verdadero objetivo de la invasión no era Normandía, sino el paso de Calais, el estrecho tramo del Canal de la Mancha entre Dover y Calais, apenas 53 kilómetros de aguas abiertas. Era la ruta de invasión más lógica, la travesía más corta, el camino más directo a Alemania. Y, precisamente por ser el objetivo más lógico, era exactamente donde los alemanes esperaban el golpe. La labor de los planificadores de engaño aliados consistía en confirmar esa expectativa, en tomar la propia intuición estratégica de los alemanes y convertirla en un arma contra ellos. Para ello, crearon un ejército ficticio, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, o FUSAG. Sobre el papel, el FUSAG era una fuerza enorme, cientos de miles de soldados, divisiones blindadas, artillería y apoyo aéreo, concentrada en el sureste de Inglaterra, justo al otro lado del Canal de la Mancha, frente a Paz de Calais. En realidad, el FUSAG era una ilusión, materializada con señales de radio falsas, tanques inflables, aviones de madera y el actor más famoso en el orden de batalla aliado, el general George S. Patton, a quien se le asoció públicamente con el FUSAG precisamente porque los alemanes lo consideraban el comandante aliado más peligroso y, por lo tanto, el más propenso a liderar la fuerza de invasión principal. Pero los tanques inflables y la reputación de Patton eran solo atrezo. El verdadero motor de Fortitude South era Garbo. La red de 27 agentes ficticios de Juan Pujol García era la fuente de inteligencia en la que más confiaba la Agüer. Durante meses de minucioso trabajo en la primavera de 1944, los agentes de Garbo comenzaron a presentar a los alemanes la imagen exacta que los planificadores de la operación de engaño aliada querían que vieran. Un ejército masivo concentrándose en Kent y Sussex, apuntando directamente a Paz de Calais.
unidades que no existían, ejercicios de entrenamiento que nunca se realizaron, depósitos de suministros repletos de equipo que nunca se habían construido. Los alemanes se creyeron cada palabra. En junio de 1944, la inteligencia alemana estaba convencida, y así se lo había comunicado al propio Hitler, de que la principal fuerza de invasión aliada tenía como objetivo el paso de Calais, y que cualquier desembarco en otro lugar era una maniobra de distracción. Estaban en una posición ideal para ser destruidos por la verdad. En la noche del 5 al 6 de junio de 1944, la mayor armada de la historia de la humanidad cruzó el Canal de la Mancha. Casi 7.000 barcos, más de 4.000 lanchas de desembarco, 160.000 soldados solo en la primera oleada, 13.000 aviones sobrevolando la zona. El cielo estaba nublado, el mar agitado, y en las estrechas bodegas de las lanchas de desembarco que se balanceaban en la oscuridad, jóvenes de Ohio, Ontario, Yorkshire y la propia Normandía, combatientes de la Francia libre, se morían de miedo. Este fue el día de 6 de junio de 1944. Los defensores alemanes en la costa de Normandía fueron tomados casi completamente por sorpresa, no porque carecieran de defensas costeras, tenían unas formidables, no porque les faltaran soldados, tenían de sobra, sino porque estaban distraídos, porque la imagen que se habían formado de las intenciones aliadas los dirigía hacia el paso de Calais, y todo lo que vieron la mañana del 6 de junio les pareció, desde esa perspectiva, una distracción. Los combates en la playa de Omaha, el sector estadounidense, fueron apocalípticos. Las primeras oleadas de las divisiones de infantería primera y 29ª fueron diezmadas en la orilla y en la arena por el fuego de las ametralladoras alemanas desde posiciones fortificadas en los acantilados. A los pocos minutos del primer desembarco, cientos de soldados estadounidenses yacían muertos en el agua. La playa de Guijarro se convirtió en un campo de batalla. Durante horas, parecía que Omaha iba a fracasar, que los estadounidenses iban a ser arrojados de nuevo al mar. Pero los alemanes en Omaha eran defensores locales, que actuaban sin órdenes de refuerzos y sin el blindaje que podría haber marcado la diferencia. Las divisiones Panzer, la primera división Panzer SS, la 12ª división Panzer SS y el grupo Panzer Oeste, se mantenían en reserva. Se mantenían así porque el alto mando alemán esperaba la verdadera invasión en paso de Calais. El propio Hitler, al ser informado en su refugio de Berghof en Baviera la mañana del 6 de junio, se negó a liberar las reservas de tanques. Según se cuenta, les dijo a sus generales que el desembarco de Normandía era una finta. Estaba seguro de ello. Sus servicios de inteligencia así se lo habían confirmado. Su inteligencia, filtrada a través del Agüer, había sido elaborada por un granjero de pollos de Barcelona que vivía en un piso de Londres. Al finalizar el día el 6 de junio de 1944, los aliados habían desembarcado aproximadamente 156.000 soldados en Normandía. Las reservas blindadas alemanas, que podrían haber destruido la cabeza de playa en sus primeras horas de fragilidad, permanecían inmóviles. El periodo de máxima vulnerabilidad para el desembarco aliado, el momento en que un contraataque blindado concentrado podría haberlos hecho retroceder hacia el mar, se agotaba hora tras hora, mientras las divisiones Panzer permanecían inactivas, esperando un ataque a paso de Calais que nunca se produciría. Pero el momento más extraordinario de la guerra de Juan Pujol, García aún estaba por llegar. En la tarde del 5 de junio, antes incluso de que comenzaran los desembarcos, Garbo y Tomás Harry solicitaron una reunión urgente con su contacto de la Agüer en Madrid. Según dijeron, necesitaban transmitir información de vital importancia. El operador de radio de la Agüer estaba dormido. Cuando finalmente se logró establecer contacto a las 3 de la madrugada del 6 de junio, el desembarco ya estaba en marcha. La información que Garbo quería transmitir, que las tropas aliadas estaban embarcando, que la invasión era inminente, ahora era inútil como advertencia táctica. Esto podría haber sido catastrófico. Podría haber puesto a descubierto la identidad de Garbo, haber despertado las sospechas de los alemanes y haber sugerido que su agente de confianza estaba ocultando información deliberadamente. Pero Garbo y Harris lo convirtieron en una ventaja. En su mensaje, Garbo reprendió furiosamente a sus contactos alemanes por su negligencia en un momento crítico. Expresó su indignación ante la negligencia del Agüer. Señaló que, si su comunicación urgente se hubiera recibido a tiempo, los alemanes podrían haber estado alerta del ataque. En otras palabras, estaba enfadado con los alemanes por no haber recibido la información precisa que él fingía haber intentado enviarles.
Esta muestra de indignación aparentemente genuina, la justa furia de un agente que sentía que su trabajo se desperdiciaba por culpa de supervisores incompetentes, en realidad reforzó la confianza de los alemanes en él. En lugar de sospechar, Lauer se disculpó y le dijo a Garbo que comprendían su frustración. Pero el mensaje más importante aún estaba por llegar. En los días posteriores al desembarco de Normandía, la pregunta que atormentaba al alto mando alemán era simple y angustiosa. ¿Era esta la verdadera invasión o una maniobra de distracción? ¿Debían liberar las reservas de tanques y contraatacar en Normandía, o mantenerlas retenidas para el esperado asalto en el paso de Calais? El 9 de junio de 1944, 3 días después del día D, Juan Pujol García envió lo que los historiadores calificarían más tarde como una de las comunicaciones de inteligencia más trascendentales de toda la guerra. En su mensaje a Lauer, Garbo informó que, tras consultar con su red, había llegado a una conclusión definitiva. El desembarco de Normandía era, como sospechaba, una maniobra de distracción. Sus agentes en el sureste de Inglaterra no reportaron ningún movimiento de la fuerza principal de invasión, los ejércitos de Fusag, hacia los puertos de embarque. El general Patton permanecía inmóvil. Garbo estaba seguro de que el golpe definitivo seguía dirigido a paso de Calais. Incluso llegó a sugerir que, de ser posible, las fuerzas alemanas que ya estuvieran desplegadas en Normandía deberían retirarse para evitar ser sorprendidas fuera de posición cuando llegara el ataque real. Este mensaje fue transmitido a través de la cadena de mando alemana con extraordinaria rapidez. Lauer avaló la fiabilidad de Garbo. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante en jefe del Frente Occidental Alemán, lo recibió. El propio Hitler fue informado. El 10 de junio de 1944, 4 días después del día D, Hitler ordenó a 2 cuerpos Panzer de las SS, incluyendo la formidable primera división Panzer SS Liebstandarte y la segunda división Panzer SS Das Reich, que mantuvieran sus posiciones. No debían ser desplegadas en Normandía, sin esperar el paso de Calais. Las semanas siguientes fueron las más críticas en la historia de la campaña aliada en Europa Occidental. Cada día que las reservas blindadas alemanas permanecían retenidas en Normandía era un día más para que los aliados desplegaran tropas, vehículos, municiones y suministros en la cabeza de playa. Cada día era un día más de fortificación, de expansión, de transformar la estrecha franja de playa y setos que habían tomado en algo inexpugnable. Para cuando el alto mando alemán comprendió por fin, de verdad, completamente, que el paso de Calais era una farsa, que no habría una segunda invasión, que Normandía era la realidad, ya era demasiado tarde. La cabeza de playa estaba asegurada. Las fuerzas aliadas se fortalecían a cada hora. El momento para un contraataque decisivo había pasado para siempre. La liberación de Europa Occidental había comenzado. Tras el día D, el reconocimiento de los logros de Juan Pujol García se produjo de formas que habrían resultado casi cómicas si no hubiera habido tanto en juego. El gobierno británico le otorgó la Orden del Imperio Británico, MB, en noviembre de 1944. El rey Jorge V aprobó personalmente el honor. Fue un reconocimiento lo que Mi-5 y los altos mandos aliados habían comprendido, que el trabajo de Garbo había sido un elemento indispensable para el éxito de la Operación Overlord. Unos meses más tarde, el gobierno alemán le otorgó la Cruz de Hierro, la Cruz de Hierro de segunda clase, por sus servicios al Tercer Reich. Lauer, hasta el final, jamás sospechó que su agente de mayor confianza en Gran Bretaña trabajaba, y siempre había trabajado, en su contra. Juan Pujol García es, hasta el día de hoy, una de las pocas personas en la historia que ha recibido condecoraciones militares de ambos bandos de un conflicto en el que participó. Tras la guerra, temiendo represalias de simpatizantes nazis y de la inteligencia soviética, ambos con motivos para desear su muerte, fingió su fallecimiento por malaria en Angola en 1949. Durante 30 años, desapareció. Se mudó a Venezuela, cambió su nombre, dirigió una pequeña escuela de idiomas en Caracas y vivió la tranquila vida de un hombre común en un país cálido, lejos del mundo que una vez había estado pendiente de cada una de sus palabras. No fue hasta 1984, 40 años después del día D, que el periodista Nigel West lo localizó en Venezuela y la verdadera historia de Garbo comenzó a hacerse pública. Regresó a Gran Bretaña para conmemorar el 40º aniversario del desembarco de Normandía. Depositó una corona de flores en el cementerio de guerra de Bayeux, en Normandía, entre las tumbas de los hombres cuyas vidas había salvado gracias a su engaño. Se reunió con el príncipe Felipe. Fue agasajado por los servicios de inteligencia que en su momento se habían mostrado reacios a acogerlo.
Falleció en 1988 en Caracas, a los 76 años. Su muerte fue lamentada con tristeza por quienes sabían quién era realmente, y con total indiferencia por el resto del mundo, que en gran medida aún lo desconocía. La pregunta que resuena a lo largo de las décadas desde el día de es la siguiente: ¿cuántas vidas salvó realmente el engaño de Juan Pujol García? La respuesta, inevitablemente, es que nadie puede saberlo con precisión. La historia no se rige por experimentos controlados. No se puede recrear el 6 de junio de 1944 sin el engaño de Garbo y contar los muertos adicionales. Pero los historiadores han hecho todo lo posible por estimar. Las divisiones blindadas alemanas que permanecieron retenidas en Normandía durante los cruciales primeros días, tan solo el primer cuerpo Panzer SS, estaban compuestas por algunas de las unidades blindadas más poderosas y experimentadas del mundo. Si hubieran podido lanzar un contraataque inmediato en las primeras 24 a 72 horas de desembarco, el resultado de la batalla podría haber sido completamente diferente. La cabeza de playa aliada, en su momento más frágil, la mañana del 6 de junio y los días siguientes, era, como escribió el historiador militar Max Hastings, extraordinariamente vulnerable. Las líneas de suministro estaban saturadas, el tiempo empeoraba y las fuerzas terrestres estaban exhaustas y desorganizadas. Un contraataque blindado coordinado por divisiones Panzer frescas podría, según la evaluación de varios historiadores militares, haber hecho retroceder a los aliados hasta Emar. Si el desembarco del día de hubiera fracasado, o incluso si se hubiera retrasado lo suficiente como para forzar una demora, un segundo intento o una nueva estrategia, el coste en vidas habría sido incalculable. Más soldados aliados, más soldados alemanes, más civiles atrapados en el fuego cruzado de una guerra que se prolongó durante meses o años, más judíos en los campos de concentración, más trabajadores forzados hasta la muerte, más ciudades reducidas a escombros por los bombardeos. La cifra que se cita con más frecuencia, la que da título a este documental, es 1.000.000. 1.000.000 de vidas, la estimación aproximada de las bajas adicionales que podría haber producido una invasión de Normandía fallida o retrasada antes de que la guerra en Europa terminara definitivamente. ¿Es exacto? No. ¿Podría haber sido más? Casi con toda seguridad. ¿Podría haber sido menos? Theoreticamente. Pero incluso la estimación más conservadora del costo humano que evitó el engaño de Garbo asciende a cientos de miles. Un hombre, con carné de biblioteca, nervios de acero y un odio al fascismo tan puro que ardía en su interior como un horno, se interpuso en el camino de una máquina que asesinaba a millones de personas, y la detuvo, no con un arma, ni con una bomba, ni con la fuerza de un ejército, sino con palabras, con historias, con 27 personas que nunca existieron, viviendo vidas que nunca ocurrieron, enviando informes que eran pura invención, a un enemigo que confiaba plenamente en ellos. Lo que la historia de Juan Pujol García nos revela sobre la naturaleza del coraje es algo con lo que historiadores militares y filósofos han lidiado desde que se hizo pública la magnitud de su obra. Solemos pensar en el coraje como algo físico: el soldado que salta el parapeto, el piloto que se mantiene a los mandos mientras el avión se estrella. Y ese tipo de coraje es real, y merece todo nuestro reconocimiento. Pero existe otro tipo de valentía, más silenciosa y, en cierto modo, más exigente: la valentía de quien actúa solo, sin apoyo, sin reconocimiento, sin siquiera la compañía de alguien que comparta el peligro. Juan Pujol García no pertenecía a ninguna unidad, no tenía compañeros de armas que le infundieran ánimos, ni un oficial al mando que se responsabilizara de sus decisiones. Solo se tenía a sí mismo, a su convicción y a la certeza de que si cometía un solo error, una sola inconsistencia, un solo desliz, todo se desmoronaría y la gente moriría. Durante 4 años no cometió ningún error. Él nos recuerda que la historia no solo la hacen ejércitos, gobiernos y grandes máquinas militares que se enfrentan a través de los continentes. A veces, la historia la hace una sola persona, en una pequeña habitación, con una pluma y un frasco de tinta invisible, que decidió que lo que estaba sucediendo en el mundo estaba mal, y que era su deber detenerlo. No es trabajo de otra persona, es suyo. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial está repleta de generales, políticos, planificadores industriales y científicos. Son importantes y sus contribuciones son innegables. Pero en algún lugar, entre las notas a pie de página, en los archivos desclasificados de Q, en las páginas discretamente extraordinarias de sus memorias, se encuentra la historia de Juan Pujol García, un hombre que no tenía por qué estar donde estaba, que carecía de credenciales, autoridad y formación,
a quien le negaron la entrada en cada puerta que tocó, y que salvó más vidas que la mayoría de los ejércitos. No pidió nada a cambio. No buscaba la gloria. Sencillamente no podía contemplar el mundo tal como era, ardiente, destrozado, corrompido por ideologías de odio, y quedarse de brazos cruzados. Eso es precisamente lo que debería incomodarnos, en el mejor sentido posible, porque no era una persona especial en el sentido convencional. No estaba dotado de una valentía física extraordinaria ni de una inteligencia sobrehumana. Era un hombre que leía libros en una biblioteca pública, tenía buena memoria, una imaginación aún mejor y una claridad moral tan fuerte que superaba cualquier instinto de autoconservación que el resto de nosotros sentiríamos. Si él pudo hacer lo que hizo, si un solo hombre, sin apoyo institucional, con nada más que voluntad, ingenio y compromiso con una idea, pudo cambiar el curso de la guerra más mortífera de la historia de la humanidad, entonces la pregunta que nos plantea su historia no trata sobre él. La pregunta que plantea su historia trata sobre nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, de verdad, de forma concreta, con sacrificio, paciencia y aceptando la invisibilidad, por aquello en lo que decimos creer? La respuesta a esa pregunta es, en definitiva, la respuesta a casi todo lo que importa. Si has llegado hasta aquí, entonces ya sabes que la historia de Garbo es una de esas raras historias que parecen ficción, pero que son aún más extraordinarias porque son completamente reales. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar, te hizo sentir algo, ese sentimiento es la razón por la que hacemos estos videos. Dale a me gusta. No por el algoritmo, sino porque historias como esta merecen ser vistas por más gente. Cada me gusta le indica a YouTube que este tipo de historia importa y que más personas deberían tener la oportunidad de conocerla. Y si aún no estás suscrito a Español Historia, este es el momento. Estamos creando una comunidad de personas que creen que las historias reales de la historia son más dramáticas, más inspiradoras y más importantes que cualquier cosa que la ficción pueda inventar. Suscríbete. Activa las notificaciones. Forma parte de esta comunidad, porque esto es solo el comienzo. Ahora, quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran estado en la situación de Juan Puyol García, contactado por todos los servicios de inteligencia a los que acudió, rechazado en todas las puertas, sin apoyo, sin capacitación, sin respaldo institucional, ¿habrían seguido intentándolo? ¿O existe un punto en el que incluso los mejores se rinden y se van a casa? Cuéntenme en los comentarios. Los leo todos y quiero saber su opinión. Y la próxima vez, nos adentraremos en un lugar aún más oscuro e impactante que cualquier novela de espías. Contaremos la historia del hombre que se plantó frente a un arma nuclear, en medio de una prueba real, y se negó a moverse. La historia de una decisión que debería haberle costado la vida, y de lo que descubrió y que nadie más debía saber. No Caras Pertello. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse por la historia. Y gracias, sobre todo, por creer que las historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias merecen ser recordadas. Lo son. Siempre lo son. Aleta.